Bueno, aquí estamos en vivo, en directo, desde su canal de AIMAS, el portador de buenas noticias. Recuerde que este canal de AIMAS de YouTube es para el hecho para que todas las personas que entren y vean estas enseñanzas sean edificados. Esa es la idea primordial de este subcanal AIMAS, el portador de buenas noticias. Vamos hoy a tener unas buenas palabras. Vamos a leer tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Oportunidad. Recuerde, le habla a su pastor y amigo Sergio Cabello. Fíjese, en estos días estuve visitando una congregación, una linda y bella congregación, y el predicador trazó un buen mensaje. Me gustó el mensaje, me gustó lo que dejó la palabra del Señor ese día en mi vida, y lo compartí con mi esposa. Todo estuvo excelente. Una cosita solamente que la compartí nada más con mi esposa, porque como ella y yo somos un solo cuerpo, entonces la compartimos. La persona cuando estuvo predicando trazó muy bien la palabra, el mensaje que quería dejar lo dejó hoy muy claro, muy objetivamente, pero en un momento citó cuando Israel pecó en aquella oportunidad cuando Moisés subió al monte Sinaí, y como tardaba en regresar, los israelitas le dijeron: a este Moisés no sabemos qué le pasó, entonces haznos dioses que nos dirijan. Y a Aarón en esa oportunidad le dijo: bueno, quítense los zarcillos que tienen, denme las prendas de oro, y le hizo lo tiró del fuego, le dio forma con el cincel, con el burril, con la herramienta que tenía, y salió un becerro de oro, y a Aarón le dijo: he ahí tus dioses que te sacaron de Egipto. Eso lo narra la escritura. La persona que lo citó, de la que le estoy hablando, que lo hizo muy bien, dijo: bueno, eso no sé cuándo ocurrió, yo creo que ya ocurrió cuando cruzaron el río Jordán. Fue lo único que no encajó bien, pero el mensaje estuvo excelente. Entonces yo me vine con la meditación: bueno, ¿por qué no enseñamos cuándo fue ese evento? Para que así cualquier persona sepa cuándo ocurrió ese evento y sepa enseñar, sepa explicar y sacar unas conclusiones correctas que bendigan a los demás. Esta es la idea de esta enseñanza hoy en día. Manifestar dos puntos de vista para que usted sepa defender su fe, para que usted sepa explicar, como dice la palabra, que estemos prestos para defender nuestra fe, no discutir, no pelear, sino defender. En este contexto y concepto es exponer los puntos que fortalecen nuestra fe y explicarle a la persona por qué nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Fíjense, entonces dice en el libro de Éxodo capítulo 19, perdón, en el verso 1, dice: los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Ajá, esto que no se le olvide más nunca. Cuando Israel salió de Egipto, ¿verdad? Que cruzaron el Mar Rojo en seco por el milagro de Dios. Después pasaron por el desierto de Chur, después pasaron por las aguas amargas de Mara, después pasaron por el desierto de Sin, después pasaron donde habían 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Iban caminando y dice que al tercer mes al tercer mes de haber salido de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Ubíquese el desierto y aquí al lado está el monte Sinaí. Quiere decir que cuando Moisés subió a la montaña del Sinaí a recibir los 10 mandamientos en las dos tablas, lo que se conoce las tablas de la ley, apenas habían transcurrido 3 meses, o sea, estaban recién de haber salido de Egipto. Ahí sí, los israelitas cuando llegan ahí, duraron un año aproximadamente, 11 meses y 20 y algo de días, y la Biblia sí lo enseña, pero para que usted se lo grabe mejor, póngale un año. La permanencia del Sinaí, ellos tuvieron un año. Ahí entonces Dios le completó el libro del Éxodo y le dio el libro del Levítico y el comienzo del libro de Números. Cuando usted lee que Moisés va a la montaña, ahí Dios empieza a darle todas las instrucciones, ¿verdad? Cuando baja, que Moisés se encuentra con el problema de la adoración, la idolatría del becerro, Moisés emite juicio, reprende a los Israel, reprende a Aarón,
pero luego tiene que volver a subir a la montaña para que Dios le vuelva a dar los mandamientos, porque él quebró las tablas de la ley, las tiró contra el suelo y las rompió. Y entonces ahí se quedaron un año. Es decir, llegaron a los 3 meses de haber salido de Egipto al monte Sinaí, en el desierto Sinaí. Ahí se quedaron un año. Ahí Dios le dio, ya venía escribiendo Moisés el libro del Éxodo, desde que salieron. Ahí lo completó. Ahí escribió el libro de Números perdón, ahí escribió el libro de Levítico y parte del libro de Números. Al año sale, mire cómo dice, entonces en Levítico, el número 10:11, dice así: el día 20 del mes segundo, del segundo año, oiga, del segundo año, ¿se da cuenta? Llegan a los 3 meses, duran aproximadamente un año. Al segundo año se levantó la nube de encima del santuario de la alianza. Los israelitas se pusieron en marcha partiendo del desierto de Sinaí. Miren lo sabio que es nuestro Dios. ¿Qué hizo Israel durante ese año ahí? Aprender de las enseñanzas, de las ordenanzas que Dios le estaba dando a través de Moisés. Es decir, que ellos tuvieron un año ahí para entender, para comprender, para preguntar, y luego de ahí fue que salieron nuevamente al desierto, que prácticamente al año llegaron a la frontera con la tierra prometida. Ahí fue donde mandaron los 12 espías, que ellos dudaron, y ahí es donde Dios los castigó y le dijo: bueno, ahora van a andar vagando por el desierto hasta que esta generación que no creyó muera y entren los hijos de esta generación de incredulidad. Eso es a grandes rasgos esta pequeña enseñanza, pero con mucho significado, que Israel llegó a la montaña del Sinaí a los 3 meses de haber salido. Ahí fue donde Dios le dio los 10 mandamientos, ahí fue donde pecó el pueblo de Israel con Aarón haciendo el toro, el becerro de oro. Ahí fue que Dios entonces los tuvo durante un año dándole toda la enseñanza, dándole la ley, enseñándole todo, y al año fue que salieron del monte de Sinaí. Esa es una de las enseñanzas que yo quiero que usted la tenga clara y la tenga en cuenta cuando esté leyendo, o cuando esté alguien predicando, o cuando a usted le toque explicar cuándo fue que llegaron al monte Sinaí, cuánto tiempo duraron ahí, qué ocurrió en el monte Sinaí. La segunda pequeña pero gran enseñanza de significados, que lo que yo busco con esto es que usted tenga argumentos firmes, valederos, sólidos para defender su fe. Fíjese que ahora pasamos a otra enseñanza, hay un argumento que decía que el libro de los Hechos, que fue narrado por Lucas, tenía un error y que no era posible entonces recibir esto como palabra del Señor porque había un error, y un error histórico, que era el caso cuando usted lee en Hechos 19:38, que dice así: que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsenle uno a los otros. Te voy a explicar. La gente decía, el argumento decía que aquí se equivocó Lucas porque en cada provincia había un solo procónsul, que entonces como él iba a decir que procónsules hay, o sea, plural, es decir, más de uno. Recuérdese que para aquel entonces el que gobernaba era el Imperio Romano, y habían dos tipos de provincias: una que nombraba el emperador romano, eso se llamaban provincias imperiales, pero como el territorio que abarcaba el Imperio Romano era tan amplio, el Senado también tenía unas atribuciones de nombrar provincias, pero para el Senado romano estoy hablando, pero para diferenciar las provincias que nombraba el emperador romano contra las provincias que nombraba el senado romano, era en el nombre del cargo. Las que nombraba el emperador, los encargados eran gobernadores o reyes. Por lo menos tenemos el caso del rey Herodes, del rey Agripa.
Esas eran provincias imperiales, pero las provincias del Senado, que se conocían como provincias senatoriales, es decir, del Senado, el rango, el título que se daba era de procónsul. Entonces, así como había un rey por cada provincia, el rey Herodes en su tiempo, después el rey Agripa en su tiempo, entonces acá también había un procónsul por provincia. Ejemplo, en la provincia de Chipre, si mal no recuerdo, sí, Chipre, estaba el procónsul Sergio Pablo. Ya cuando usted lea la palabra procónsul, usted sabe que era una provincia romana, pero senatorial, es decir, nombrada, administrada, dirigida desde Roma, pero por el Senado. Entonces está el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, temeroso de la palabra de Dios. Valga la cuña que todos los Sergios somos temerosos. No, mentira, ese es un chiste. Es el que está en la Biblia, Hechos 14:13, y yo también que me llamo Sergio. Entonces, cuando estamos en la provincia de Asia, la provincia de Asia era una provincia senatorial. ¿Por qué? Porque la capital de la provincia de Asia era Éfeso. Y entonces en Éfeso debía haber un solo procónsul. Pero Lucas dice, procónsules hay, le vuelvo a leer, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Hechos 19:38. Esto fue cuando Pablo empezó a predicar y hubo milagros allá en Éfeso, y un tal Demetrio que tenía un negocio haciendo estatuillas del templo de Diana, de la diosa Diana, dijo a su gente, a los artífices que trabajaban con él, a los artesanos: mire, este hombre no va a tumbar el negocio, en criollo, este hombre no va a tumbar el negocio, porque Pablo anda diciendo que no son dioses lo que se hacen con la mano. Y entonces la gente ya está creyendo eso y va a dejar de comprarlo y se nos va a caer el negocio. Alguna similitud con el día de hoy, hay muchas cosas religiosas, es pura coincidencia, o no lo tome a título que lo estoy diciendo yo de forma personal. Entonces se formó un alboroto en Éfeso, y uno gritaba una cosa grande, Diana de los Efesios, guardadora de acá y tal, y se formó esa algarabía, y unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa, hasta que salió un hombre entendido, sabio y prudente, y le dijo: un momento, eso lo está narrando Lucas, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Ahí se fajaba la gente a decir: se peló, se equivocó, era un solo procónsul. Pero cuando se va a la historia, cuando se va a los registros, con la época específica, cuando Lucas está describiendo, miren lo que se encontró en la historia. Por eso es importante leer también parte de la historia, de los descubrimientos, tanto arqueológicos como paleontológicos, y todo lo que nos ayuda a entender las cosas que pasaron en el pasado. Se descubrió esto, fíjese, que en Éfeso, para ese entonces, el procónsul que había tenía unos enemigos, vamos a decirlo así, políticos. Tenía específicamente dos personas que estaban en contra de él. Esto, con el tiempo y la pugna y la pelea y la intriga, se levantaron contra ese procónsul y lo mataron. Lo mataron. Al matarlo, quedaron ellos dos al frente. Y mientras se iba al Senado de Roma y el Senado de Roma nombraba un nuevo procónsul, estos dos quedaron autorizados, oiga bien, para regir en Éfeso, que era la capital de la provincia de Asia. Por eso es que habían dos, y entonces Lucas dice: mira, si hay problema, hay tan procónsules hay. Entonces ahora se verificó y se llegó a la conclusión: oh no, Lucas tenía razón, habían dos procónsules, porque ellos mataron al anterior, y mientras el tiempo se llevaba de ir a Roma, nombrar uno y volver, no era rápido como hoy, ¿verdad? Entonces esos dos quedaron encargados y habían procónsules dos. Esta enseñanza, espero que les sea de bendición. Recuerde, la idea es que usted aprenda a defender su fe y tenga conocimiento de las escrituras profundamente y en una forma exacta. Los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube. Me pueden encontrar como DR Sergio Cabello, DR de Doctor Sergio Cabello.
Mi canal se llama Aymaaz, el portador de buenas noticias. Los invito a que se suscriban. Si usted quiere que toquemos un tema en particular, pues nos lo puede hacer saber, nos deja los comentarios respetuosamente y nosotros le haremos seguimiento y le daremos la respuesta debida. También si alguien quiere comunicarse conmigo en particular o en forma privada, mi correo es sergiocabello50@hotmail.com. Salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.